La Organización de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a nivel global. Sin embargo, se enfrenta a desafíos significativos en la búsqueda por mantener la imparcialidad en sus decisiones, ya sean factores políticos, económicos y sociales, ya que estos influyen en su funcionamiento, destacando la dependencia financiera que existe de potencias como Estados Unidos, Japón y Alemania. Esto genera un desequilibrio en la asignación de los recursos y la priorización de programas. Vemos que la influencia de los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como también la colaboración con corporaciones multinacionales, añaden un grado de complejidad a las políticas de la ONU, especialmente en temas sensibles como vendrían a ser los derechos humanos y el cambio climático. Bueno, pese a los esfuerzos por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, la estructura de la organización y las dinámicas de poder entre los Estados miembros limitan su capacidad para actuar de manera efectiva. En el presente trabajo se pretende abordar cómo estas variables impactan en la toma de decisiones de la ONU y cuáles son estas posibles reformas para mejorar su imparcialidad, siempre teniendo en cuenta que se va a resaltar la necesidad de equilibrar diversas demandas con la independencia en sus procesos. Para ello se ha establecido como objetivo general analizar la imparcialidad de las decisiones que son tomadas por los organismos especializados de las Naciones Unidas, evaluando los factores que pueden influir en su objetividad y eficacia. Para lograr esto se han establecido objetivos específicos. Primero, examinar el marco legal y los principios que rigen el funcionamiento de los organismos especializados de la ONU para poder así identificar posibles sesgos o limitaciones de su imparcialidad. Así también evaluar casos específicos en los que las decisiones de estos organismos hayan sido cuestionables por su falta de imparcialidad, analizando las implicaciones de estos casos en la percepción pública y la confianza que se tiene en la organización. Así también se va a investigar la influencia de factores políticos, económicos y sociales en la toma de decisiones de la ONU para determinar cómo es que afecta la imparcialidad de sus organismos especializados. Y también se va a analizar el papel de la participación de los Estados miembros en la toma de decisiones de la ONU, evaluando cómo esta dinámica puede afectar la imparcialidad y la objetividad de estos propios organismos especializados. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca del análisis del marco legal y principios fundamentales en los organismos especializados de la ONU, el cual es el primer capítulo de este ensayo y bueno, en el cual básicamente tenemos que tener en cuenta que la creación de los organismos especializados se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, que autoriza a la ONU a establecer relaciones con entidades internacionales en campos específicos. Esta base legal permite a los organismos que puedan operar de una manera autónoma, estableciendo tratados constitutivos que delinean sus objetivos, competencias y estructuras organizativas. Por ejemplo, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se centra en mejorar la salud mundial y le confiere la capacidad de emitir directrices que los estados puedan adoptar, lo que refleja su autonomía en el ámbito de la salud pública. Bueno, en cuanto al principio de imparcialidad, la imparcialidad se refiere a la capacidad de actuar sin favoritismos ni prejuicios en el contexto de los organismos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Esto implica que las decisiones deben ser el resultado de un análisis equitativo de las necesidades y circunstancias de todos los Estados miembros. Los organismos especializados deben regirse por principios rectores de imparcialidad, tales como la igualdad soberana de los estados, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, estos principios están diseñados para guiar la toma de decisiones y garantizar que los intereses de todos los estados miembros pues sean considerados de manera equitativa.
En cuanto a los desafíos y limitaciones de este principio de la imparcialidad, como primer punto tenemos lo que es la dependencia financiera. Uno de los principales desafíos que enfrentan los organismos especializados es su dependencia, ¿no?, de la financiación de los Estados miembros, y este modelo de financiamiento puede llevar a una influencia desproporcionada de los países donantes en las decisiones políticas. Por ejemplo, el FMI, el sistema de votación basado en las contribuciones económicas, permite que los países más ricos tengan mayor peso en toma de decisiones, lo que puede crear o generar un sesgo en las políticas que favorece a estos países sobre todos los intereses, ¿no?, los países en desarrollo. Bueno, en cuanto a la influencia política y geopolítica, además de la dependencia financiera, los organismos especializados de las organizaciones de las Naciones Unidas a menudo operan en un contexto de influencia política y geopolítica. Los intereses estratégicos de los estados pueden interferir en la imparcialidad de las decisiones. Por ejemplo, la presión de potencias políticas sobre ciertos organismos puede llevar a la adopción de políticas que no necesariamente eh, reflejan el consenso internacional, sino que responden a intereses particulares. En cuanto a la estructura de votación en organismos como el FMI y el Banco Mundial también plantea cuestiones de equidad en la representación. La votación ponderada, que asigna más votos a los países que realizan mayores contribuciones financieras, genera una representación desigual que contradice el principio de igualdad soberana de los estados. Esta desproporción puede llevar a que los intereses de los países en desarrollo sean relegados en el proceso de toma de decisiones. En cuanto a las implicaciones de los sesgos en las tomas de decisiones, tenemos como consecuencias para los países en desarrollo que la falta de una representación equitativa puede resultar en políticas que no abordan adecuadamente las necesidades de estos países, perpetuando así la desigualdad y limitando la capacidad de desarrollo de cada país. Por ejemplo, las recomendaciones del FMI a menudo pueden no considerar las realidades socioeconómicas específicas de los países en desarrollo, lo que resulta que en programas, ¿no?, de ajustes que pueden ser perjudiciales para sus economías. Y bueno, por otro lado, en cuanto a la erosión de la credibilidad, la percepción de sesgos en la toma de decisiones puede generar o puede erosionar la credibilidad de los organismos especializados de las organizaciones de las Naciones Unidas. La confianza en estas instituciones es esencial para su efectividad, y si se considera que actúan en función de intereses políticos o económicos en lugar de seguir principios de imparcialidad, esto puede socavar su legitimidad y también pues socavar su eficacia. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca del capítulo 2, el cual lo hemos titulado como el impacto de las decisiones controversiales de la ONU en la percepción y la confianza internacional. Bien, como primer punto de este capítulo queremos abordar acerca de las implicaciones de los sesgos en las tomas de decisiones. ¿Y por qué? Porque, bueno, primero debemos de tener en cuenta de que la ONU, como bien sabemos, pues este es un organismo pues que desempeña funciones claves tanto en la confianza o en los esfuerzos que tiene por la paz y la seguridad mundial a través del Consejo de Seguridad. De esta manera es necesario precisar de que no solamente busca analizar, no solamente busca una seguridad mundial. Entonces, lo que queremos en este capítulo es básicamente explicar esos casos específicos en los que las decisiones de organismos, que es la ONU, hayan sido percibidas como parciales
y pues también se debe evaluar las percepciones, ¿no?, que influyen en esta confianza de la sociedad hacia la organización. Es por ello que es importante tener en cuenta tanto la legitimidad como la imparcialidad, porque ambos juegan un rol importante. ¿Y por qué? Bueno, en cuanto a la legitimidad de la ONU, esta está ligada directamente a su percepción pública y a la confianza que el mundo básicamente deposita sobre ella, puesto de que ésta es percibida como un organismo imparcial y neutral, ¿no? Y aquí los estados y las personas pueden verla como un espacio seguro para resolver tantas diferencias sin temor pues al favoritismo. En el caso de la imparcialidad, este no solamente es un principio ético, sino que este es un pilar práctico que sostiene justamente la misión de la ONU y su capacidad para ejecutar su mandato de manera efectiva. Entonces, es por estos motivos que es fundamental la evaluación de los casos específicos que vamos a explicar más adelante y los que la ONU pues ha sido percibida como parcial. Bien, hemos encontrado tres conflictos o tres situaciones. El primero es el conflicto de Siria, luego tenemos la intervención en Libia y por último el Consejo de Derechos Humanos y la selectividad en sus decisiones. Vamos a partir por el conflicto de Siria y explicar un poco más acerca de ello, que esto es un conflicto que inició en el año 2011, es uno de los más devastadores del siglo XXI, con graves implicaciones tanto regionales como globales. Esto pues surgió a través de protestas pacíficas inspiradas en lo que ellos le llamaban la primavera árabe. Ellos demostraban reformas y mayores libertades, pero a la vez como inició como una protesta pacífica, también rápidamente evolucionó como una compleja guerra civil. Y esto fue con múltiples facciones internas y actores internacionales. En este caso, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido un principal eh, foro justamente para abordar este conflicto. Sin embargo, su efectividad se ha visto limitada debido al derecho de voto de sus 5 miembros permanentes, que en este caso pues es Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Aquí las resoluciones sobre Siria han sido vetadas repetitivamente por Rusia y China más que todo porque estos tienen intereses estratégicos en la región y esta inacción ha generado pues obviamente críticas hacia la ONU porque ha sido vista como una influencia para los intereses de grandes potencias sin una respuesta pues contundente, ¿no? Y bueno, la falta de consenso y el poder de voto ha cuestionado tanto la capacidad de la ONU para actuar imparcialmente y proteger los derechos humanos. Aquí esta situación pues ha impulsado un debate sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y crear justamente mecanismos que permitan una respuesta humanitaria efectiva sin depender de los intereses de unos o pocos países. Luego tenemos el siguiente caso, que es la intervención en Libia, que también se dio en el 2011 y en este caso pues la ONU aprobó la resolución en 1973 justamente para intervenir a Libia bajo el principio de responsabilidad de proteger a la población civil. Si bien es cierto, esta resolución permitió una zona de exclusión aérea y el uso de todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, en este caso, pues la intervención fue criticada por percibirse como un intento de cambio de régimen más que una misión humanitaria, lo que ha generado pues dudas sobre la imparcialidad de la ONU. En este caso también se dice, ¿no?, de que países como Brasil y Sudáfrica señalaron, ¿no?, que la operación excedió el mandato, justamente alimentando la percepción de que la ONU es influenciada, ¿no?, por intereses de sus miembros más poderosos, lo que ha debilitado la confianza en su objetividad. Y es lo que justamente también se daba en el primer caso de Siria, que, de que por ser grandes potencias, ¿no?, en el mundo es que son influenciadas y es por esto de que se genera la desconfianza. Y por último tenemos el Consejo de Derechos Humanos y la selectividad en sus decisiones. En sí, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido criticado, ¿no?, por una presunta selectividad en los países que investiga, generando dudas sobre imparcialidad. En este caso podemos citar a Sandoval,
que él nos dice que algunos países con graves violaciones de derechos humanos no son investigados debido a sus alianzas políticas, mientras que otros reciben un escrutinio más intenso, ¿no? Esta percepción en tanto de la parcialidad ha afectado tanto la confianza en la ONU y expone pues a desafíos tanto estructurales en los que los intereses nacionales de sus miembros influyen en las resoluciones. Bien, de esta manera, ya teniendo claro estos casos que han sido previstos, tanto a la parcialidad que ha habido en estos casos y en cuanto a la desconfianza que hay sobre la ONU, es entonces de que hemos hecho un análisis de las implicaciones de la percepción de imparcialidad, así como el impacto de la eficacia de la ONU y la relación que existe, ¿no?, entre la percepción de imparcialidad y la confianza pública en la ONU. Partimos por el análisis de las implicaciones de las percepciones de imparcialidad. En este caso es necesario decir que las percepciones de una falta de imparcialidad en la ONU afectan profundamente tanto su imagen como la confianza política en sus operaciones. La imparcialidad, como bien sabemos, es esencial para su rol como mediador y protector de los derechos humanos, y es lo que hemos ido explicando ya desde el inicio, y es que se cuestiona, ¿no?, su neutralidad, su efectividad y su credibilidad, ya que se ven comprometidas las tres. Esas percepciones negativas impactan, como ya he dicho, la confianza pública y dificultan la cooperación de los países y comunidades en conflicto, limitando la capacidad de la ONU para cumplir su misión. Es por ello de que en este análisis podemos dividirlo en dos. Primero, en el impacto, ¿no?, de la confianza pública y el efecto de la imagen de la ONU. En cuanto al impacto de la confianza pública, pues en la ONU, pues depende mucho de la percepción de la imparcialidad en su papel como mediador en conflictos y promotor de la paz. Sin embargo, decisiones percibidas como influenciadas por miembros poderosos, donantes o intereses políticos generan este escepticismo sobre su capacidad de actuar equitativamente. Casos como ya hemos comentado, el caso de Siria, el caso de Libia, que se han dado en el 2011, pues han sido estos los que han erosionado, ¿no?, esta desconfianza tanto en la ciudadanía global como en los países en desarrollo. Para ello también podemos citar al autor Ramírez, que en su percepción de influenciabilidad compromete, ¿no? Nos dice que la percepción de influenciabilidad compromete su rol de defensor de derechos universales y limita su capacidad de obtener el apoyo. Por otro lado, tenemos el efecto, ¿no?, de la imagen de la ONU, que en sí, en este caso, pues la percepción de parcialidad en la ONU afecta tanto a la imagen internacional y su legitimidad como un organismo de paz y de equidad. Recordemos de que este es un doble estándar en sus decisiones que genera pues este escepticismo, deteriorando la moral de sus equipos y reduciendo el apoyo público y financiero de algunos países. Este escepticismo lo que va a hacer o puede llevar es a una mayor dependencia de ciertos donantes, reforzando tanto la percepción de influenciabilidad y dificultando la recuperación de una imagen imparcial. Por otro lado, tenemos el impacto que ha sufrido la eficacia de la ONU. Para ello debemos tener en cuenta de que la imparcialidad, como bien se ha visto en todo lo que ya se ha expuesto, es que en sí juega un rol importante, ¿no?, y es clave para la eficacia de la ONU en misiones de paz y operaciones humanitarias, ya que su éxito justamente depende de la aceptación y de la cooperación de las partes en conflicto. Sin embargo, cuando se percibe que sus decisiones están influenciadas por potencias externas, como en el caso de Siria, la desconfianza generalizada limita su capacidad de acción y la implementación de resoluciones, ¿no? Esta percepción de parcialidad también afecta a las intervenciones humanitarias, donde gobiernos pueden restringir tanto el acceso de la ONU, dificultando la ayuda a poblaciones vulnerables y reduciendo la efectividad de sus misiones. Entonces, a todo ello, ¿cuál es la relación que existe, ¿no?, entre la percepción de imparcialidad y la confianza pública en la ONU? En sí, la percepción de imparcialidad es uno de los pilares fundamentales sobre lo que se construye, ¿no?, de lo que es la percepción de imparcialidad, ya que esta es fundamental
justamente para la confianza pública de la ONU, y es por ello que ambas van relacionadas, pues su éxito como mediador internacional depende tanto de la confianza en su objetividad y se percibe como parcial, y se genera justamente este escepticismo que disminuye su autoridad, afectando su capacidad para intervenir en conflictos y mediar asuntos diplomáticos. La imparcialidad facilita la cooperación en misiones de paz, supervisión de elecciones y ayuda humanitaria, mientras que la percepción de sesgo reduce tanto su credibilidad y el apoyo financiero de los Estados miembros. En ese contexto decreciente de nacionalismo, la confianza de la ONU es esencial para su legitimidad y para mantener pues lo que es un rol como foro internacional de cooperación y diálogo. Bien, y por último tenemos críticas acerca de la imparcialidad de la ONU, ¿no? Las críticas a la imparcialidad de la ONU son recurrentes desde su fundación en el año 1945, dado de que su papel crucial justamente es la mediación de conflictos y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Alguno de los principales conflictos pues es la influencia de las potencias mundiales, en este caso, como ya lo hemos mencionado, los miembros permanentes, ¿no? En el Consejo de Seguridad son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Luego tenemos como segunda crítica pues el sesgo de conflictos regionales. Recordemos de que la ONU ha sido acusada de actuar con parcialidad, especialmente en conflictos que involucran a países en desarrollo, por ejemplo, de en el conflicto de Siria, ¿no? Como ya hemos mencionado, eh, además de otros conflictos que se pueden presentar y que pues sugieren, ¿no?, que su eficacia depende de los intereses de potencias más poderosas. Entonces, pasamos a la tercera crítica, que es el doble rasero en los derechos humanos. En este caso, aunque la ONU se ha comprometido a defender los derechos humanos globalmente, ha sido también acusada de aplicar estándares diferentes dependiendo de las relaciones de los países con potencias occidentales, siendo más indulgente con aliados y más crítica con aquellos con menos influencia. Luego tenemos como cuarta crítica la ineficacia en situaciones humanitarias y la corrupción y mala gestión interna. Y esto sería básicamente las 5 críticas que se han hecho en cuanto a, a, las, a la imparcialidad de la ONU. Capítulo 3. En este capítulo vamos a hablar de la influencia de los factores políticos, económicos y sociales en la imparcialidad de los organismos especializados de la ONU. Este capítulo se examina cómo estos factores políticos, económicos y sociales influyen en la toma de decisiones de la ONU y sus organizaciones especializadas. Se analiza cómo la influencia que puede promover la percepción de la imparcialidad de la organización y se explora los desafíos que enfrenta la ONU para poder equilibrar sus compromisos. En la influencia de los factores políticos de la ONU, tenemos que la dependencia de los Estados miembros nos dice que la ONU actúa según los intereses de cada uno de sus miembros. El Consejo de Seguridad, como la potencia de Estados Unidos y Rusia, tiene un factor muy importante del veto, que este bloquea decisiones claves como por ejemplo las decisiones que se tomaron en el caso de Siria. La OMS influye políticamente en la gestión de la COVID-19 que afecta a la transparencia y la OIT en diferencias políticas que dificultan la recomendación de las labores. Este considerando en la imparcialidad nos, nos va más allá sobre los intereses políticos que generan dudas sobre la imparcialidad de la ONU que da a cada país referente a la toma de decisiones. La influencia de factores económicos en la toma de decisiones. Esto depende de la parte financiera. La ONU depende de las distribuciones de los Estados miembros, lo que permite que los países más importantes influyan en la toma de decisiones eh, para los otros miembros. Como ejemplo, la influencia de la FMI y el Banco Mundial.
que estas condiciones de beneficios reflejan los intereses de países donantes y a menudo perjudica a economías locales. La colaboración del sector privado, asociaciones con corporaciones que pueden sesgar políticamente a sus intereses comerciales, afectando la imparcialidad de la OMS, el cuestionamiento de la imparcialidad, la influencia de donantes y corporaciones que pueden comprometer la objetividad y el alineamiento con las necesidades globales. En influencia y factores sociales de la agenda de la ONU, tenemos a lo de la sociedad civil, que el aumento de la participación de ONGs y movimientos sociales en la agencia de la ONU destacan temas como derechos humanos y medio ambiente. Por ejemplo, tenemos la ASNUDH y la ONU de Mujeres, que promueve los derechos fundamentales y la equidad de género, influenciados por campañas sociales civiles. Desafíos de diversidad cultural, temas como reproductivos y derechos de la LGTB que generan divisiones entre estados con algunas limitaciones a su promoción en la ONU. El cambio climático también es un factor importante, pues como dice Frida Future, presionan por decisiones más ambiciosas, aunque los intereses industriales de países contaminantes limitan los acuerdos. En este capítulo tenemos el reto de la infraestructura en un entorno de múltiples influencias. En un ambiente complejo tenemos que la interacción de factores políticos, económicos y sociales complica la búsqueda de la imparcialidad. La percepción de imparcialidad dice que la defensa de los intereses nacionales parte de los Estados miembros que genera dudas sobre la neutralidad de la ONU. En los mecanismos de transparencia, aunque la ONU ha implementado mecanismos para poder mejorar la rendición de cuentas, la dependencia de recursos externos limita su imparcialidad. Y dentro del desafío del equilibrio, la ONU debe equilibrar demandas de los Estados miembros y la sociedad civil, mientras preserva su independencia en la forma de la toma de decisiones. En el capítulo 4 hablaremos de la participación de los estados en la toma de decisiones de la ONU, evaluando cómo esta puede afectar la imparcialidad, la objetividad de los organismos especializados. La estructura de la ONU y participación de los Estados miembros. Básicamente hablamos que esta tiene como objetivo, ¿no?, promover la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Ahora, para todo esto se puede dividir en dos partes. Primero tenemos la Asamblea General, que nos referimos a cada uno de los 193 Estados miembros que tiene voto. Y por otro lado, nos referimos al Consejo de Seguridad, que esta básicamente está compuesto por 15 miembros, 5 son entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Lo que esto significa que puede llevar a cualquier decisión significativa, ¿no?, en la cual requiere de cierta manera el consejo de estos 5 países. Por lo que se puede llevar bloqueos en situaciones críticas como conflictos armados o crisis humanitaria, por lo que la estructura de esta puede favorecer, ¿no?, los intereses geopolíticos de una respuesta imparcial. Los intereses nacionales versus objetivos globales. Básicamente plantea un dilema, ¿no?, en la toma de decisiones dentro de la ONU. La toma de decisiones dentro de la ONU. Dilema surge cuando los Estados miembros muchas veces guiados priorizan sus necesidades y necesidades en la toma de decisiones que pueden llevar alinearse con el no se pueden alinear con el bienestar colectivo. Ahora esto se puede dividir de dos maneras. De esta podemos dividir de dos maneras. Diplomática y la influencia coaliciones. Que básicamente se habla, ¿no?, del poder influir en el poder económico de la ONU, logrando que se prioricen sus necesidades en la agenda global. Por ejemplo, logrando de los países exportadores de petróleo pueden impactar decisiones sobre el cambio climático. Las coaliciones se habla mucho de los países que pueden su autonomía, emplear tácticas. Ahora, tenemos que estas pueden influir en las decisiones de la ONU. Esto incluye la creación lo cual puede informales emplear ciertas tácticas, ¿no?, que se centren en los intereses comunes en las decisiones de la ONU. Esto incluye las creaciones entre alianzas, el impacto en la imparcialidad de presión, ¿no?, que se centran en aquí hablamos comunes, de dos maneras, como es el país que el sesgo de la toma de decisiones, que para las condiciones de comercio, ¿no?, más los intereses de las potencias que la voluntad
colectiva de los la intereses comunidad nacionales internacional versus los y la objetivos desconfianza globales. Bueno, en la básicamente ONU, aquí que esto se plantea cuando en los un dilema países significativo en perciben el que cual la ONU no la actúa toma de de decisiones manera dentro de la ONU. imparcial, pues Ahora, este se dilema puede cuestionar surge su legitimidad. cuando los Estados miembros. Ejemplos prácticos. Bueno, tenemos la crisis en Siria, que se empezó desde el 2011, y la guerra civil en Siria ha puesto de manifiesto las limitaciones, ¿no?, del Consejo de Seguridad. Ahora, los vetos de Rusia y de China han impedido que la ONU pueda actuar de manera efectiva y proporcionar asistencia humanitaria, resaltando cómo los intereses nacionales pueden obstaculizar la acción internacional. Ahora, el caso de la pandemia del 2019, durante la crisis sanitaria global, la OMS enfrentó desafíos significativos en la respuesta debido a las presiones políticas. Ahora, esto se criticó mucho, ¿no?, a la organización, acusándola de haber favorecido a China. Esta dinámica hizo que se cuestione la imparcialidad de la OMS y también la capacidad que tiene, ¿no?, para enfrentar a los intereses de la salud global. Ahora, las propuestas para mejorar la imparcialidad. Bueno, para abordar este tema se proponen varias reformas. Primero, el poder ampliar, ¿no?, la representación de los miembros no permanentes y reconsiderar el uso de veto. Podría mejorar la equidad en la toma de decisiones. Ahora, también podrían aumentar, ¿no?, la transparencia en el proceso de la toma de decisiones y el hacer que las negociaciones sean más accesibles al público. Podría ayudar a la influencia, ¿no?, de intereses nacionales. Y por último, el fomentar la colaboración multilateral, que esta proporciona, ¿no?, que los Estados miembros puedan abordar, ¿no?, problemas globales, es decir, puedan reducir la polarización y puedan ayudar a la creación de grupos de trabajo. Estos pueden, ¿no?, influir en los diversos actores que ayudan, ¿no?, a construir un consenso en la toma de decisiones. Doctor, compañeros, ahora pasaremos a dar las conclusiones a las cuales arribamos en el presente tema respecto a la ONU. Como primera conclusión tenemos que la imparcialidad de los organismos especializados de la ONU están en un constante riesgo debido a la influencia de de factores políticos, económicos y sociales. Además de que la dependencia financiera de los estados con más poder y la colaboración con actores privados pueden comprometer con la equidad en la toma de decisiones, además de que la creciente participación de diversas ONGs y movimientos sociales, eh, pese a que sea positiva en términos de agenda inclusiva, también va a generar divisiones entre los estados miembros. Para mejorar la imparcialidad y la eficacia es crucial implementar reformas que justamente diversifiquen las fuentes de financiamiento y que promuevan una representación más equitativa en la toma de decisiones. Como segunda conclusión tenemos de que el marco legal de los organismos especializados de la ONU, pese a que haya sido diseñado para promover la imparcialidad y la igualdad soberana, enfrenta limitaciones prácticas. Justamente como ya se ha visto, la dependencia financiera de los mayores donantes y la estructura de votación que está basada en contribuciones económicas, como en el caso del FMI, genera un desequilibrio en la representación y la toma de decisiones, y es de que estos sesgos culturales comprometen la capacidad de los organismos para actuar de manera completamente imparcial. Como tercera conclusión, tenemos de que basándonos en los casos del conflicto de Siria y la intervención en Libia, pueden puesto en evidencia la percepción de parcialidad en la toma de decisiones de la ONU, la influencia de los intereses nacionales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la falta de acción efectiva en situaciones críticas han erosionado la confianza pública en la organización, por lo que estas percepciones de parcialidad afectan negativamente la legitimidad y la capacidad de la ONU para actuar como un mediador imparcial en conflictos internacionales. Como corta conclusión tenemos de que los factores políticos, económicos y sociales tienen una influencia significativa en la toma de decisiones de la ONU. Los intereses nacionales de los Estados miembros más poderosos, su dependencia financiera de los mayores donantes y la presión de actores privados y diversos movimientos sociales afectan la imparcialidad de los organismos especializados.
por lo que estos factores pueden orientar las políticas y prioridades de la ONU hacia intereses específicos, comprometiendo su capacidad para actuar de manera neutral y equitativa con todos los miembros. Y por último, conclusión, tenemos que la participación de los Estados miembros en la toma de decisiones de la ONU, específicamente en el Consejo de Seguridad, puede afectar significativamente la imparcialidad y objetividad de los organismos especializados, como la estructura de poder, con el derecho de veto de los miembros permanentes, siendo seis, y la influencia de los países con mayor contribución financiera, quienes generan un desequilibrio en la representación y en la toma de decisiones. Ante esta problemática es que se plantea la reforma de la estructura de votación, como ya se ha mencionado, y a su vez promover una mayor transparencia y equidad en la participación de todos los Estados miembros con tal de mejorar esta problemática que es llamada la imparcialidad.